Bienvenido. ¿Cómo le va, diputado? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Muy bien. Buenos días. Empezando el ¿Y año usted, lectivo. el afecto de la gente o los reclamos de siempre? ¿Con qué se queda? Bueno, con las dos cosas. Uno tiene la tarea de representar y tiene que representar la realidad. Hay mucha gente enojada que nos conoce, nos ve en la calle, nos para en el supermercado, en la feria y nos dice cosas. Y otros que también dan aliento, también tienen esperanza en lo que podamos hacer. Es la sociedad viva, ¿no? Y nosotros, cercanos a la gente, absorbemos todo eso. Usted tiene mucha experiencia en la Cámara como diputado. Le toca a partir del 1 de marzo una tarea particular. Va a presidir la Cámara. Eso va a implicar también tener que, mediar, terciar, controlar algunos estados de ánimo. ¿Cómo se imagina que va a ser este año para esa tarea? La presidencia de la Cámara es un lugar que requiere o implica un reconocimiento a quienes la ocupamos. Afortunadamente el Uruguay mantiene una rica tradición y es que el partido que tiene mayoría no ocupa necesariamente la presidencia de la Cámara. La presidencia se distribuye proporcionalmente en los 5 años al peso político de cada partido. Y por lo tanto en este periodo le tocan 3 presidencias al Frente Amplio y 2 al Partido Nacional, y se da esa cosa curiosa que en otros países no entienden, y es que la oposición preside el Parlamento aunque no tiene mayorías en él. Y la tarea del presidente, la visible, la que aflora, es dirigir esas 10, 12, 14 sesiones que hay en cada mes, pero por debajo de eso hay una tarea de articulación para que en esas sesiones se puedan tratar los temas adecuadamente, para que se llegue a buen puerto con los proyectos que se discuten. Son 99 legisladores discutiendo un tema que tiene mucha elaboración y trabajo previo en las comisiones, donde opina el Poder Ejecutivo, donde muchísimas veces opina la academia, los profesionales, y donde opina la gente, porque van las instituciones sociales, las organizaciones, hasta a veces una persona pide ser recibida, y lo es. Y después de ese trabajo emerge una propuesta a la Cámara, que la Cámara la acepta o no, la discute, y hay temas a veces que son conflictivos, y a veces se calientan los ánimos, porque somos 99 discutiendo. En la Murca te debe pasar, en todos lados se discute, ¿no? Y los uruguayos son Y 99 uruguayos, le iba a decir, porque quizás Claro. encima con esa Y entonces particularidad. la tarea del presidente es canalizar, no deja de tener opinión, obviamente, no deja de incidir nuestra visión. Pero la colaborar en tarea definitiva en es- esa instancia también de negociación que Exactamente. requiere la Exactamente. discusión parlamentaria. Estamos viviendo un momento muy especial con lo ocurrido el 23 de enero en Durazno. Hoy hay una reunión importante, ¿verdad?, con los representantes de las gremiales y Vázquez, pero en el discurso, en la proclama del 23, hubo un mensaje que se puede interpretar a toda la clase política, ¿no? Cuando se habló de austeridad, de recortes, de dar de alguna manera el ejemplo, ¿no?, de no malgastar o de gastar, con mucha conciencia, en definitiva, el dinero que recauda el Estado. En ese sentido, como político, ¿cree que todavía hay mucho por hacer en materia de dar el ejemplo Sí, claro. a la hora de optimizar sobre todo los gastos? Objetivamente, las 3 intervenciones previas y la proclama del 23, yo creo que dieron en el clavo, en el sentido de que, yo he dicho, el sector agropecuario no está en crisis. En crisis está el modelo económico del gobierno, que tiene que recurrir a aumentar la carga impositiva y los costos de producción de los sectores que generan la riqueza para poder pagar el costo del Estado. A nosotros nos faltan por año unos 2.000 millones, 2.200 millones de dólares para pagar el presupuesto público. Cada año entran 2.200 millones menos de lo que se gasta. Y eso se paga con deuda, el país se endeuda cada vez más, y se abate poniendo nuevos impuestos, como pasó ahora recientemente. Y algunos impuestos que están ocultos en las tarifas de los servicios monopólicos que brinda el Estado. Usted no puede optar por la UTE o por otro, no puede comprar a otro precio el combustible. Se fijan administrativamente y ahí hay un componente de impuestos. Entonces, ¿qué dicen los productores? Dicen, contengan el gasto público, así no me lo transfieren a mí, déjenme trabajar, no me cobren todo. Lo dicen los productores agropecuarios y con ellos muchos otros. Hoy estaba leyendo
la opinión del vicepresidente del Banco Itaú a nivel internacional diciendo Uruguay tiene costos muy altos, es un país muy caro para la tarea empresarial. Y esto es lo que vemos de los industriales, de los productores, de los comerciantes. Todos se quejan de que el Estado es una gran aspiradora porque requiere recursos para pagar el costo del Estado. O sea que está bien que los productores hayan dicho contengan el gasto público. ¿Dónde está el grueso? Y yo creo que el grueso está en el precio que cobramos en algunos de los insumos importantes. Hay que poner una cosa curiosa, ¿no? Yo creo que ustedes, los periodistas, todos tenemos que analizar UPM, porque UPM es un buen testigo. Para que venga UPM a Uruguay, o sea, los finlandeses, nosotros le damos las vías férreas, le vamos a dar todo eso, pero además van a producir en zonas francas. Es decir, la única cadena que está generando rentabilidad en el sector agroindustrial es la forestal. ¿Por qué? Porque después de producir el árbol, el proceso industrial de la madera que se transforma en celulosa se hace en zona franca sin impuestos. ¿Saben cuánto cuesta el gasoil puesto allí adentro de zona franca? 26 pesos, no 40. La energía eléctrica la producen ellos mismos con biomasa, es decir, con el desecho de la madera, tiene un costo mucho menor y después todo lo que les sobra, que es bastante, se lo venden al Estado. 30 millones, 40 millones de dólares les vende UPM1 al Estado y el Estado lo tiene que comprar, aunque sea para disiparlo si lo necesita, pero está obligado a comprar. Y además no pagan IVA, no pagan IMESI, no pagan renta cuando generan ganancias. Si esto pasara con la cadena láctea y la industria lechera no pagara, obviamente que sería rentable. UPM, digo, para ser también un poco gráficos, quizás sintetizando demasiado, si no les damos esas condiciones, no vienen. No. Los uruguayos, si no les damos esas condiciones, no se van, porque viven acá y la tierra está acá, no se la pueden llevar. Pero nos está mostrando cómo Uruguay es caro y para que vengan le tenemos que cambiar las condiciones. Entonces, cuando los productores arroceros, lecheros, tamberos, cuando los ganaderos, ovejeros, agricultores nos dicen aflójenme un poco con el costo de la energía eléctrica, como UPM, paren un poco con el costo del combustible, cuando voy a labrar la tierra, cuando voy a cosechar, cuando voy a industrializar. Bueno, nos están diciendo algo que también pidió UPM, a UPM se le da. Por lo tanto, el costo del Estado es un factor fundamental para permitir el desarrollo de esos sectores que cuando andan bien, pagan más impuestos, porque andan bien, y generan empleo, que es uno de los problemas que el interior del país está teniendo más que Montevideo. Se fustigó el gasto público, bueno, a partir de la crítica hacia la gestión de algunas empresas del Estado, pero también se habló de los gastos de los parlamentarios, se habló de las partidas, sí. ¿Se acusa recibo también de ese lado? Sí, claro, porque la gente está necesitando señales. Ahora, pongamos la cosa en sus justos términos. El presupuesto del Parlamento, de todo el Parlamento, es el 0,9 del presupuesto público, es decir, menos del 1%. El presupuesto de la Cámara de Diputados dentro de eso es el 0,3. Dentro de eso el presupuesto de los parlamentarios es menos de un tercio. Es decir, como dijo la vicepresidenta Lucia Topolansky, hay que dar señales, pero no mueve la aguja. El tema del costo del Estado no está allí radicado. Se hablaba de la partida de prensa, se habla mucho de la partida de prensa. Yo quiero recordar que la partida de prensa desde el 2007, es decir, de la reforma tributaria, es concepto salarial, paga IRPF. No está pensada solo para prensa. Pagamos por ella como un ingreso. Es parte de nuestro salario. ¿Se podrá bajar? Sí, pero no ahora, porque la Constitución de la República nos impide a los parlamentarios subirnos o bajarnos el sueldo en el periodo. Podríamos pensarlo para el que viene. Bueno, son las cosas que tenemos que discutir. Yo creo que tenemos que dar señales. Hay proyectos de ley presentados por diversos legisladores. ¿Y qué movería la aguja? A nivel de político, ¿no? Que realmente hiciera una diferencia como una medida que a su vez no desfinancie todavía más al país. Bueno, pero a ver, para el productor tenés un tema que es el costo del dólar, pero eso no es un costo de Estado. Pongámonos en el costo del Estado. Y si UTE recauda en la tarifa todo lo que requiere para pagar sus gastos y además recauda todo lo que requiere para reinvertir e ir modificando la matriz energética. Y además de eso le sobran 400 millones o 500 para pasarle al gobierno central. Ese costo de 400, 500 millones, obviamente que es un impuesto oculto. Si UTE hiciera lo que tiene que hacer,
paga sus gastos, cobra todo lo que requiere para estar al día en la inversión y punto. Lo que pasa es que está transfiriéndole casi un punto del PBI al gobierno central. Lo mismo pasa con el combustible. ¿Cómo es que Paraguay, que no tiene petróleo igual que nosotros, ni siquiera tiene puertos para recibir en una boya petrolera el petróleo y refinarlo, tiene un combustible bastante más barato que el nuestro? Es decir, Uruguay claro, pero algo está incorpora... financiando el Estado con eso. ¿Usted cree, por Bueno, ejemplo, que pasa por el número de empleados públicos? ¿Dónde está la reducción que hay que hacer? Hay muchas cosas. Yo, mira, hace años que no escucho hablar de la deuda externa. Cuando ganó el Frente Amplio, la deuda externa era inmoral. Se ha multiplicado por 2. Este año 2017 pagamos 1.500 millones de dólares de intereses de deuda externa. 1.500 millones. ¿Por qué? Bueno, porque cada vez que nos falta plata en cada año, ¿cómo pagamos lo que nos falta? Esos 2.000, 2.200 millones con más deuda. Y la deuda se paga. Ahora es soberana, pero pagamos intereses más altos que antes. Por lo tanto, Uruguay tiene un costo de mantenimiento de esa deuda externa, esa transferencia que hace a través de la deuda, porque paga los intereses y amortiza parte de la deuda. El año pasado pagamos 3.000 millones. Yo quiero poner esto en términos relativos para que se entienda. Andamos con una valijita por el mundo buscando 1.000 millones de dólares para hacer las vías férreas para OPM, pero gastamos 3.000 millones de dólares para pagar deuda. Es decir, tenemos un componente allí que revela el fracaso de un modelo económico. Tenemos que revisar eso. No podemos funcionar siempre contrayendo deuda, porque la deuda en el mundo se paga, y se paga antes que otras cosas, porque si no pagás, caes en default y te matan. Entonces, podés no pagar otras cosas, pero deuda tenés que pagar. Por ejemplo, te pongo un caso. Hay que bajar, entraron 70.000 empleados nuevos. El propio gobierno había analizado y el propio ministro de Economía había dicho que iban a ir bajando el ingreso de funcionarios para llenar un tercio de las vacantes. Pero eso no se ha cumplido. Se llena cada vez más vacantes. La economía no florece y sin embargo se están discutiendo nuevos gastos, o sea, agrandar el gasto público en esta rendición de cuentas. Bueno, esa fiesta alguien la paga y aunque se pague con deuda, la deuda se paga y eso genera un gasto público corriente que luego se imputa a mayores impuestos. Y el ajuste fiscal, ustedes lo han visto, ya no hay donde rascar, impuestos a Netflix, yo qué sé, no hay donde poner más impuestos, todo está con impuestos, además de una enorme voracidad de contralor. Entonces yo creo que hay que hacer un sinceramiento en nuestra economía. No podemos seguir gastando como cuando la economía crecía al 6 o al 7%, porque China explotaba y compraba todo y las materias primas nuestras valían una fortuna. Hay otro componente que es más técnico, que es que Uruguay haga tratados de libre comercio, porque entonces caen los aranceles. Vos fíjate, China nos compra carne a nosotros, a Australia, a Nueva Zelanda. Australia y Nueva Zelanda con arancel cero. A nosotros con el arancel corriente. Por lo tanto, si Nueva Zelanda y Australia le venden a 100 pesos, le entran 100. Si nosotros le vendemos a 100, hay 20% menos, porque son los aranceles, 20 o 18. Por lo tanto, tenemos que venderle más barato. Para venderle más barato, hay que ir para atrás en el componente del costo. Hay menos ganancias, es decir, estamos pagando eso nosotros. Entonces hay que hacer esos tratados de libre comercio porque nos vamos a quedar afuera del mundo. Y el gobierno tiene enormes dificultades para procesar decisiones políticas en materia de acuerdos de comercio exterior. Diputado, no quería cerrar la charla sin pasar por un momento por la interna de su partido, porque este año también es fundamental, previo a lo que va a ser... Para todos los partidos. Para todos los partidos, sin duda. Pero en ese sentido también hay parte del electorado que está esperando que el Partido Nacional dé una señal que pueda captar a un votante que esté algo escéptico o algo desencantado. ¿Qué es lo que tendría que pasar dentro de la interna del partido para lograr llegar con una comunicación más directa a ese tipo de votante? Y el partido tiene que ordenar su propuesta, obviamente, y además es un partido que tiene una verdadera interna. Nosotros definimos con la consulta popular real quién es el candidato del partido. Y vivimos en esa contradicción lógica, que es que a lo mejor el mejor candidato para los blancos, que son quienes lo eligen, no necesariamente es el mejor candidato para los que no lo son, que son los que votan en el siguiente periodo. Y entonces hay así una contradicción que afecta a cualquier partido que pone en consideración de su masa propia el candidato para participar. Entonces usted piensa que el senador Larrañaga, digamos, podría captar mejor
esos... Bueno, probablemente tenga más facilidad de traspasar las fronteras partidarias, de ir un poco más lejos, pero tiene que ganar adentro. Y para ganar adentro hay que unificar el sector no herrerista del partido, el wilsonismo, por llamarlo de alguna manera. Y para eso, si hay más de una candidatura, en lugar de unificarla, la divide y asegura que la victoria está del otro lado. Y eso es lo que hoy está discutiéndose adentro. Más o menos explícitamente es eso. O es Larrañaga, que compite con la calle Pou, y vemos ahí en esa competencia quién reúne más voluntades, o si se divide el otro sector del partido, entonces consolidamos la victoria de la calle Pou. Pueden surgir más candidaturas. No del lado de la calle Pou, No, pueden surgir de este lado. este lado. Y eso, al dividir ese sector del electorado, esto es muy matemático, la vida es mucho más rica que eso, pero si nos movemos dentro de esos parámetros, puede ser que entonces estemos consolidando la candidatura de la calle Pou. Y eso no es malo, pero obviamente que si participamos en la interna es para ganarla, ¿no? Bueno, eso yo creo que en este primer semestre se va a ir dilucidando. Hay compañeros que buscan pista y tienen derecho y legitimidad para hacerlo, pero tendrán que irse midiendo con la gente, que es la que define estas cosas. Pero usted recalcaba algo importante, que es cuidar también a la interna del partido, que no se generen rivalidades en definitiva propias, que después los pongan en desventaja quizás a nivel nacional con los demás partidos. Bueno, sí. O sea, eso de cuidar la interna, porque bueno, también han habido hechos, usted decía, Sendik hizo pasar raya también a la gente en cuanto a su tolerancia para con los políticos, todo el debate ético. Cuando se suscitan diferencias dentro de la interna del Partido Nacional, pasó con Bascú, también cuidar en esas diferencias, bueno, cómo se maneja, ¿no? El partido. El partido tiene que asumir que todo el mundo sabe, y diferencias. todo el mundo sabe que tenemos una enorme responsabilidad, todo el mundo, porque nadie sensatamente puede dudar que el único que le puede ganar al frente es el Partido Nacional. Nosotros tenemos la responsabilidad de representar a ese otro más o menos medio país que quiere cambiar la orientación del gobierno. Y somos nosotros los que le podemos ganar. Por lo tanto, nuestra tarea no solo está en representar bien a los blancos, con los blancos no ganamos, está en representar a muchos otros que no lo son, pero que quieren un cambio en el país. Y asumir eso implica ser muy prolijos con el debate interno, que una colectividad como la nuestra, abierta, democrática y grande, heterogénea, porque representa mucho, los tiene, pero hay formas para procesarlo. ¿Se saldó bien el caso del intendente Bascú? El proceso fue complejo, se saldó bien porque terminó. Nosotros pudimos tomar una decisión política en relación a un informe de una comisión de ¿Y para la ética. opinión pública? Pero todo el proceso fue conflictivo y yo creo que nos quedó un sabor amargo. Porque al final tenemos que decir las cosas claras. Lo que hizo Bascú estuvo mal. Estuvo mal. Ahora, el partido lo sancionó. El partido emitió una declaración e emitió una sanción que dentro del partido es muy fuerte. Hay gente que quiere más y puede ser. Pero terminamos con una sanción y recorrimos todo un proceso. Lo comparan con lo de Sendik. Lo de Sendik terminó en nada. Porque su renuncia a la vicepresidencia generó el archivo de la sanción. No se consideró políticamente y la sanción decía que no podía ser candidato en la próxima elección. Y lo será, tanto lo será que está en plena campaña. Renunció para que no lo echaran y se archivó el informe de la Comisión de Ética, no lo consideró el plenario. En el Partido Nacional fue traumático ese proceso, pero terminamos resolviéndolo, levantando la mano, votando y sancionando. Quizás se quería más, bueno, vemos. Una sanción que implica que rápidamente para poder comprender. Implica una condena moral importante, porque dice condena, dice sanción y relata donde el intendente Bascú no observó determinada normativa que debió haber observado. Una normativa. ¿Pero en qué modificó en la práctica? Nada. ¿O en sus negocios o en...? No, nada, los negocios es otro tema. En la práctica nada, porque analizó una conducta del pasado, hoy ya no está en esa situación, una conducta del pasado, la analizó, tuvo una mirada crítica y entendió que debería ser, digamos, amonestado por ella. Hay quien pidió la suspensión y hay quien pidió la renuncia. Eso no tuvo mayorías dentro del partido.
En la práctica, nada, pero yo creo que en el partido eso es una decisión fuerte. Usted dice que en su departamento cuenta con el apoyo de la gente. Ah, bueno. A diferencia quizás de la mirada del resto. Es que si no hubieran habido otras consecuencias. Con 11 votos en una junta de 30 se obtiene el resultado para hacer un juicio político que se deducía en el Senado. Y no han estado esos 11 votos. Ha tenido bastante más respaldo. Y también el tema está en la justicia. Claro. Hay que esperar, hay que esperar. Mucha gente fue muy severa con el ex intendente y amigo personal nuestro, Walter Zimmer. Y se lo condenó, estuvo 74 días presos, algunos fuimos a visitarlo, Larrañaga fue un par de veces, hasta los periodistas le hicieron una conferencia de prensa en la puerta de la cárcel, año electoral, y se dijo que era políticamente incorrecto. Y se fue, y se estuvo. Pasó muy mal, es irreparable el daño que se le hizo, y al final la justicia lo declaró inocente. Hay que tener cuidado con estas cosas, donde rápidamente uno corta grueso, y la gente corta grueso y tiene derecho a hacerlo, pero dentro del sistema hay que también dar los derechos a la defensa. Diputado Jorge Gandini, vamos a seguir charlando en lo que queda del año. Un gusto, muchísimas gracias. Nos veremos en algún tablado. Espero que sí, diputado. Seguramente. Lo veremos por ahí.